Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cierren sus ojos. Padre, te damos muchas gracias nuevamente por la oportunidad que nos das, Señor, de tener este tiempo en tu presencia y de ahora, Señor, poder escudriñar tu palabra, Señor, el mensaje que el día de hoy tienes preparado para tu iglesia. Lo ponemos en tus manos, Señor, rogando que cada uno de los corazones, de las vidas que estamos aquí, podamos, Señor, estar dispuestos a escuchar, a atender a tu palabra, Señor, y poder así recibir el alimento propio para nuestro crecimiento. Y también, Padre, pues pongo mi vida en tus manos, que seas tú quien tome el control de todas mis emociones y que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien me dirija y hable a través de mí, Padre, para que tu palabra pueda ser entonces enviada cumpliendo el propósito en cada corazón y así, Señor, poder salir desafiados, unánimes, en un mismo sentir, con la palabra que el día de hoy ha de ser expuesta, con sencillez y claridad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Creciendo en Cristo es el título que vamos a tener del sermón del día de hoy. Creciendo en Cristo, basado en este pasaje que acabamos de leer de Efesios 4, del versículo 11 al 16, y como ustedes lo pudieron comprender, pues ahí está extraído este tema. Para esto, pues quiero decirles que esta carta ha sido escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en Asia Menor. Y esta iglesia que fue fundada por él y posteriormente él les escribe de una manera interesante. Pablo, cuando escribe esta carta, no estaba haciendo lo que él acostumbraba a hacer, de ir a plantar iglesias, de ir a discipular, a capacitar a pastores y maestros en cada una de sus iglesias para confirmarles, sino que se encontraba preso. Y desde la prisión, él escribe no solamente a los efesios, sino a otras iglesias, pero está interesante porque al parecer, pues Dios le permite pasar por esta situación para poder ya no estaba en tanta actividad, sino podía él estar concentrado y reflexionar ante todas las situaciones y circunstancias que se estaba viviendo en cada una de las iglesias y así poder estar dirigido por el Espíritu Santo y proveer una salida, proveer una solución a cada una de las problemáticas que se enfrentaban, pero también para poder seguir discipulando y capacitando aún tras las rejas. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos presente porque desde el corazón de Dios que toma a este varón para su emisario a los gentiles,
pues hoy podemos analizar desde qué momento, desde qué lugar él está escribiendo esta carta y después de pasar ya por los primeros 3 capítulos donde el apóstol Pablo escribe acerca de la gracia, de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora ya no es tanto por lo escribe, ya no escribe tanto por lo que él nos ha dado a través de la salvación, sino que ahora escribe de una manera práctica, práctica. Y si ustedes se han dado cuenta, pues es algo importante que nosotros debemos de tener al recibir la palabra, la manera que podemos llevarla a la práctica, puesto que ahora estamos en la iglesia y Él nos ha hecho parte de su iglesia y ahora tenemos trabajo que hacer. Entonces, no solamente es el tema o el asunto de recibir a Cristo, de convertirse a Cristo, sino también de crecer en Cristo. ¿Sí? De seguir creciendo. Para esto, pues todos entendemos cómo es el crecimiento natural, ¿verdad? De los seres humanos. Desde que somos concebidos, bueno, desde que nacemos. Sí, somos bebecitos, todo se nos tiene que dar. Y pues, de alguna manera, nosotros no hacemos nada para que los huesos crezcan, para que los ligamentos, las coyunturas y todo esto siga creciendo, sino solamente cuál es la labor que nos toca hacer. Alimentar y cuidar a los bebés para que ellos puedan crecer sanamente. Pero ¿qué pasa cuando vemos que no hay una buena alimentación y que ya hay un problema con algunos bebés o algunos niños que no crecen? Y hay muchos que crecen en estatura, pero a veces también no crecen emocionalmente, ¿no? Pero hablando del crecimiento natural, ¿sí? Nosotros nos dormimos, y entre más dormimos cuando estamos en la adolescencia, ¿qué pasa? Crecemos, ¿no? Ya se despierta el niño, el muchacho diciendo, creo que ya crecí unos centímetros más. ¿Por qué? Porque dormí como 12 horas, ¿no? Y va, se mide. Entonces, de alguna manera, la cuestión del crecimiento natural, pues se da sin que nosotros intervengamos por cuestiones naturales de la genética, de la herencia y bueno, de muchos aspectos, pero también tiene que ver con la nutrición y la salud que haya dentro de la familia y que se esté dando al pequeño, ¿no? Entonces, creciendo de una manera saludable, pues tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Y si no está creciendo, ¿qué está pasando? Hay un cuerpo enfermo que tiene que sanar, porque lo natural es crecer. Entonces, cuando Jesús nos llama, nosotros debemos de comprender que no solamente estamos siendo llamados para salvación, para venirnos a una iglesia, sino para poder crecer espiritualmente, que se va a reflejar en nuestra vida emocional y en nuestras relaciones interpersonales, que se van a ver beneficiados también en nuestros cuerpos. Pero aquí el asunto, hablando ya como iglesia, pues necesitamos crecer en Cristo, y esto es crecer espiritualmente. ¿Les gustaría saber a ustedes cómo se encuentra usted en esa medición, en esa escala? No se mide por el tiempo que usted tenga. Muchos pueden decir, yo tengo 20 años que recibí a Cristo. Yo tengo 25, soy mayor que tú. Pero hay otros que tienen 5 y 10 años y que de alguna manera ya son mayores en un sentido de verdad, de conocimiento, de conducta, de disciplina y de muchas cosas que vamos a analizar el día de hoy. ¿Les parece? Ok, entonces vamos a recorrer este pasaje. Yo creo que sí nos va a dar muy buen tiempo para poder concluir en tiempo y forma. Vamos a ver 4 puntos destacados de aquí. En los primeros 3, pues nos vamos a ir un poquito ágiles, porque el último punto es donde queremos aterrizar, donde queremos reforzar, donde creo que Dios quiere allí enfatizar en esta iglesia. Bien, pues creciendo en Cristo, como primer punto,
es por su gracia, tiene que ver con su gracia. Nosotros lo podemos ver por qué crecer en Cristo es por su gracia. Les decía a ustedes, nadie hace algunos méritos para crecer, sino Él es el que da el crecimiento. ¿Se acuerdan qué dice ese pasaje del apóstol Pablo a los Corintios? Que dice que Cefas sembró, Apolos regó y, y Dios dio el crecimiento. Entonces, no es un asunto que hagamos en un sentido nosotros, ¿verdad? Sino es Dios. Y si Dios nos ha permitido tener la estatura que tenemos, es gracias a Dios. Y hermanos, a veces no estamos contentos con eso. Nada más quiero hacer un paréntesis ahí para poder de meternos de lleno a todo este tema. ¿Cuántos de aquí están felices y contentos con su estatura? Que digan, gracias a Dios. Bien, ajo. Bueno, entonces ya nos platico. No, no, en realidad, miren, Dios, usted dijo, hasta aquí yo quiero llegar. O quiero un poquito más, Señor. Pone otro tantito como David. No, yo quiero desde allá arriba ver qué se siente en los aires. Como mi hermano David. No como David, el rey, no, sino, hermanos, es importante que nosotros podamos comprender eso. Ninguno de nosotros podemos tener la medición de decir hasta aquí. Aunque llega un momento en nuestra vida, ¿sí o no? Que dijimos, Señor, ¿por qué le pusiste un poquito más? ¿No? O un poquito menos. No encuentro pantalones de mi medida, ¿no? Sin embargo, ¿a qué les platico esto? En una ocasión había un pastor que era medianito y que de alguna manera él decía que tal vez parecía que la autoridad tenía que ver también con la estatura y el tamaño del cuerpo. Y él oraba que el Señor, pues, hágame un poquito más alto. Pero a medida que él iba creciendo en la fe, dice el Señor, pues, gracias, ya creo que voy entendiendo, pero si pudieras otro poquito, ¿no? Y ya él daba testimonio que él se quejaba por su estatura, era medianito. Entonces, en una ocasión que fue a predicar a la sierra, no me acuerdo si fue de Guerrero, por allá, pues saben cómo estaban las situaciones por allá hace unos 15, 18 años. Resulta que estando él predicando allá en la sierra, pues se armaron los balazos. Él estaba en una plaza predicando y llegan y se arman, no con ellos ni contra ellos, sino por ahí cerquita, se arma un conflicto. Y él cuenta que él estando allí, toda la gente se agacha, algunos corrieron y todos al piso, y solamente cuando eso sucede, él escucha cómo pasa una bala por arriba de su cabeza. ¿Se han escuchado eso? En ese momento quedó convencido y agradeció a Dios por la estatura que Dios, y ahí había comprendido por qué tenía ese propósito, ¿no? Yo creo que hay que agradecer por la medida que Dios nos ha dado. Y hablando de esta medida, pues tiene que ver, hermanos, con la gracia que nos da. Gracias a algo que a nosotros no nos cuesta, pero a Él sí le costó. Es gratis para nosotros, pero no fue para Él. Fue un precio muy alto que Él pagó por sus pecados, por los míos, por los pecados de todo el mundo. Entonces debemos nosotros voltear hacia allá y decir, creciendo en Cristo no es una situación por nuestra manera de querer crecer, sino viendo que es por lo que Él alcanzó. Y dice allí en nuestro pasaje, en el versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Él nos dio un don, nos dio algo que es gratis a usted y a mí. Y eso es desde el momento en que usted recibió a Cristo en su corazón, Dios nos da su Espíritu Santo. Usted cree, se arrepiente, recibe a Cristo como Señor y Salvador. Él da el Espíritu Santo como un don y el Espíritu Santo en su vida le otorga a usted un don para función dentro de la iglesia. Y Él lo da
como Él quiere. No lo escoge uno. Y por lo menos tiene un don. Por lo menos tú tienes un don. Tú tienes un don. Tú tienes un don. ¿Sabes cuál es? ¿Les gustaría descubrirlo? Vamos a avanzar. Entonces, primero es por su gracia, de acuerdo a la medida que Él nos ha dado. No queramos ser otros que Dios no nos ha hecho. No queramos ser otros que Dios no nos ha mandado. Seamos a como Dios nos ha dado. Bien, ok. Punto número 2, creciendo en Cristo por su autoridad. En el versículo 8 nosotros podemos ver que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En las guerras anteriores, cuando se enfrentaban los ejércitos unos con otros y había un ejército vencedor, agarraba rehenes, ¿verdad? Agarraba rehenes y los hacían esclavos de guerra. ¿Han escuchado eso? Entonces los tenían ahí, prisioneros de guerra, perdón, prisioneros de guerra, entonces los tenían ahí cautivos. Eso significa cautivos, prisión, cautiverio. Los tenían allí, pero viene entonces un libertador, vence a los enemigos y se lleva cautivos a los que tenían cautivados, y eso es que lleva cautivos a los cautivos. ¿Sí? Eso hacía un rey, y cuando llegaba a su reino victorioso, triunfante, entonces se los daba al reino, ¿sí? Para el servicio. Eran rescatados de ser prisioneros, como usted y yo fuimos rescatados. Por eso dice él, se llevó cautivo la cautividad. ¿Estábamos cautivados? ¿Estábamos prisioneros en el pecado? Pues entonces dice que él, en su autoridad, al vencer en la cruz, él descendió y subió, pero al subir, o sea, se llevó cautivo lo que estaba prisionero. Y de ellos, de estos prisioneros, Dios dio regalos. ¿Cómo ve? Qué interesante, ¿había pensado alguna vez en eso? Eso hizo Dios. Llevó cautiva la cautividad. Éramos prisioneros y Él nos libertó. Y ahora Él nos da como regalos. No voy a ahondar en una enseñanza de este versículo que algunos están pensando, porque no es el punto. Claro está que hay alguna interpretación, pero para el propósito que tenemos hoy para hablar en este pasaje de creciendo en Cristo, pues nos vamos a detener por allí para seguir avanzando. Sí, este pasaje del versículo 8, de llevar cautiva la cautividad, también la dijo el rey David en el Salmo 68, versículo 18. ¿Sí? En este sentido era el que los reyes llevaban cautivos, ¿sí? Llevaban esos regalos, o sea, es decir, agarraban a los prisioneros y los llevaban a su país. En este caso, Jesús lo hizo de una manera contraria. Él venció, se rescata a los cautivos y los reparte y los da. Sí, una nueva oportunidad, una nueva vida. Estaban muertos y ahora les da una nueva vida. ¿Quieren saber cómo? ¿Cómo es que así estábamos nosotros y ahora el Señor nos trae a este lugar de ser prisioneros, de ser esclavos, a ser libres y a poder tener una función importante cuando no estábamos siendo nada, cuando éramos nada, cuando estábamos devaluados para ponernos en un lugar alto? Pues entonces tenemos que entender que es bajo la autoridad de Cristo, y esto nos puede avalar el versículo 9 y el versículo 10, que hace la misma pregunta y la misma pregunta se responde. ¿Cómo es que subió a lo alto? Dice en el versículo 9, ¿no es así? Sino que también descendió hasta las partes más bajas. Hay una verdad en que el Señor Jesús descendió para anunciar su triunfo, para anunciar su victoria a los que habían muerto antes de Él, y llevarlos. Él
anunció que él triunfó. No fue a predicar, fue a anunciar que él triunfó, que la profecía se había cumplido y que ahora tenían esta nueva esperanza y anunciar su victoria. Entonces sube, y es este mismo que descendió. Escuché y leía una enseñanza acerca de esto, que no solamente es que bajó hasta lo más bajo de la tierra, como dice el pasaje, hasta lo más bajo de la tierra. ¿Qué se imagina usted de lo más bajo de la tierra? El infierno. Pero hablando de nosotros aquí en la tierra y hablando de descender, hablando de la humillación de Él siendo Dios, que se encuentra en Filipenses 2, siendo Él Dios, no escatimó tener su forma de Dios, despojarse de sí mismo, vaciarse de Dios para hacerse como un hombre. Y no solamente un hombre cualquiera, común como usted y como yo, sino un hombre obediente, no hasta su juventud, no hasta que se casara, no hasta que terminara su profesión, sino obediente hasta la muerte. Y muerte, y esa muerte de cruz, la más humillante, la más dolorosa, una muerte que se le daba a los malvivientes y la más cruel. Acuérdense que era el Imperio Romano que ha sido el más cruel en cuestión de sacrificios, en cuestión, ¿cómo se llama? Cuando los, ¿eh? Los azotan, en un sentido eran duros, insensibles, se gozaban del dolor y crearon hasta un circo. Allí es donde nosotros vemos que no solamente hablamos en lo que Él se humilló, hasta lo más bajo, hasta donde nosotros no hemos llegado, porque el orgullo lo impide. Pero Él se humilló siendo Dios, hasta lo más vil por nosotros, por ustedes. A veces no lo pensamos, pero ese mismo que descendió hasta abajo, ese mismo que se humilló hasta la muerte de cruz, aguantando las burlas y exhibiéndolo desnudo en la cruz, por sus pecados, por nuestros pecados, es el mismo que subió victorioso y agradado al Padre, aceptando ese sacrificio hasta lo más alto, hasta lo más lo sumo, dice, lo más alto para llenarlo todo. Todo es de Cristo, todo pertenece a Cristo. Él es su Salvador, Él es mi Salvador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. De Él se trata, creciendo en Cristo por su gracia, por su autoridad. Está en su corazón, hermanos. Él quiere verlo crecer. Él quiere vernos crecer. No que nos quedemos bebés. Bebés. Entonces solamente necesitamos leche espiritual. Un bebé, bueno, vamos a avanzarle, pero ya me estoy adelantando. Entonces, Él descendió desde lo más bajo hasta lo más, y ascendió hasta lo más alto para llenarlo todo, el universo. Y desde el universo hasta lo más pequeño que hay, y más insignificantes, que somos nosotros. ¡Qué tremendo! Por lo tanto, por su autoridad, entonces vemos por su triunfo, por su victoria. Punto número 3, por su victoria. Él repartió dones al haberlo conquistado todo, aquel que llevó libres a los esclavos. Ahora Él reparte dones. ¿Qué es eso? Regalos. Y entonces aquí es donde viene algo interesante. Él levanta, Él constituye aquel que era un borracho anteriormente, un mal hablado, aquel que no valía para las personas, aquel que era, ¿cómo se dice? Menospreciado, vil. Aquel que estaba prisionero, que no daba nada por él, no querían, nadie se preocupaba por rescatarlo. Él no solamente le da esa libertad, perdón, sino que algunos los levanta y los constituye apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, de eso más vi.
¿Para qué? Para humillar a los sabios y entendidos. Crecer en Cristo tiene que ver, hermanos, con que Él mismo nos exalta, Él mismo nos levanta, pero es tener la mirada fija en Él. Que podamos nosotros estar dispuestos a atender. Primero es todo esto, lo estoy llevando como base para lo que vamos a ver más adelante. Es centrarnos en Él porque se trata de Él. Crecer en Cristo por su triunfo tiene que ver que Él mismo, ¿sí?, te levanta a ti para ofrecerlo no solamente a tu familia, una persona nueva y diferente. Para la iglesia, ¿sí? ¿Qué creen? Para la comunidad y algunos hasta para el mundo. Algunos apóstoles, aquellos que han sido enviados, hubo apóstoles que el Señor llamó y esos son apóstoles de Jesús, los 12. Pero ahora en los apóstoles, en lo que nosotros entendemos, son personas enviadas con un propósito. Aquellos que han sido enviados con un propósito claro, ¿sí?, es un apóstol, un enviado por la iglesia, por Dios a través de la iglesia. Un profeta. ¿Qué entendemos de un profeta? Ya en el Antiguo Testamento hablaba mucho de los profetas, de aquellos que hablaban del futuro, de los que le venía en la mente. No, era lo que Dios decía y mandaba decir y dictaba para su pueblo, para lo que había de venir. ¿Sí? Nosotros tenemos profecías que aún no se cumplen, dadas por profeta Daniel, Ezequiel, ¿verdad? Y hemos visto muchas de las profecías que ya se han cumplido. Pero ahora la profecía es aquel que lleva la palabra de Dios, aquel que expone la palabra de Dios como aquellos profetas, ahora este don, aquel que no era nada, ahora el Señor lo ha levantado para ser su vocero, para ser su comunicador al pueblo. Este es un profeta, el que habla la palabra o el que enseña, no, el que enseña no, el que expone la palabra de Dios, el que da el mensaje que Dios quiere dar. El día de hoy estamos haciendo una función de profecía, de profeta. Estoy hablando la palabra de Dios, comunicándola al pueblo. Y estos dones que Él reparte son dones funcionales. El otro don es el evangelista. Aquel evangelista, aquella persona, todos evangelizamos, ¿no es así? Todos compartimos nuestra experiencia con Dios y les compartimos la buena noticia y evangelizamos a otros, pero hay unos que tienen el don que es algo especial. Parece que hablan y se convierten en las personas. Aquí hay evangelistas. Aquí tenemos algunos enviados. Aquí como apóstoles hemos tenido algunos como profetas, ya hablamos. Estos evangelistas, aquí hay algunos, identificamos a los evangelistas, aquellos que comunican sin problema la palabra de Dios y Dios les usa para tocar el corazón de las personas. Se desarrollan, traen gente a los pies de Cristo. Se encuentran también los pastores y maestros, que algunos creen que es un solo ministerio, una función. Pastor y maestro. El pastor debe ser maestro, ¿verdad? Algunos dicen son los 5 ministerios, los 5 dedos, los 5 ministerios funcionales de la iglesia. Y el Señor entonces de todo esto, de todo lo cautivo, lo levanta y lo otorga a la iglesia. Y por eso tenemos pastores, maestros. Hasta aquí, ¿cómo se siente usted de saber todo esto? De analizar todo esto y que nosotros podemos analizar más adelante y vamos a entrarle al punto 4, que es el punto donde queremos aplicar en parte práctica en todo lo que estamos platicando. Ya tenemos totalmente la base de dónde viene todo esto, que no es una idea de nosotros, sino ha sido por el poder, el triunfo, la victoria de nuestro Señor Jesucristo, y que aquellos que éramos cautivos, ahora el Señor nos ha hecho libres y ha dado dones a su iglesia. Punto número 4, creciendo en Cristo por su propósito. Hay un propósito en esto. Ahí lo dice en el versículo 11.
12, a fin de que, es el propósito, a fin de qué, de perfeccionar, de capacitar a los santos. ¿Quiénes los santos? ¿Quiénes son los santos? La iglesia, amén. La iglesia, los que el Señor ha alcanzado, ha santificado, somos santos por su sangre, somos santos por su gracia, no por lo que usted pueda hacer o no. Él con su sangre nos ha lavado de todo pecado y Él nos presenta limpios delante del Padre sin ninguna culpa. Entonces Dios, el Padre, ve a Jesús en usted y lo ve en mí y nos presenta entonces limpios, sin pecado delante del Señor. Entonces Él es y el Espíritu Santo nos da su Espíritu, quien nos santifica. Entre la iglesia somos los santos. Entonces, Él levanta, Él pone dones a fin de capacitar, de enseñar a la iglesia para la obra ¿del qué? ¿Del qué? Ok, del servicio. Y aquí es donde vamos a entrarle en materia. En el crecimiento, Dios nos ha llamado, nos ha puesto, líderes para enseñarnos. Previo a este pasaje, en los primeros versículos que no leímos, del 1 al 6, habla acerca de la unidad de la fe, de la unidad en el Espíritu, de la unidad en el Padre, que somos uno, tenemos un solo Padre, un solo Dios, un solo bautismo, un solo Espíritu. Y habla acerca de la unidad de la iglesia. Todos somos uno en Cristo. Entonces, si nosotros analizamos a fin de capacitar a los santos de la iglesia para la obra del ministerio, Dios los puso para enseñarnos a conducirnos como hijos de Dios, a capacitarnos para desarrollar los dones que Dios nos ha dado. ¿Para qué? ¿Para qué es otro propósito? Para la edificación de la iglesia. ¿Qué es edificar? ¿Usted puede entender qué es edificar? Construir. ¿Usted ha visto o ha sido parte de alguna construcción alguna vez? Uno llega y no hay nada, y pasa un tiempo, están construyendo y ya hay algo, ¿verdad? Ya hay un edificio, ya hay una casa, ya hay unos cuartos, ya hay algo. Aunque de repente puede llegar alguien y lo destruye. ¿Qué es más difícil, construir o destruir? Pues vamos a centrarnos en construir. Los dones, la enseñanza, la capacitación que recibimos es para la edificación suya y mía, para construir la iglesia. Usted y yo somos bloques, somos piedras, somos tabiques para la construcción del cuerpo de Cristo. Y algo más maravilloso que podemos ver hablando de uno, Pablo habla acerca de un cuerpo. ¿Se va comprendiendo hasta aquí? Ok, si hablamos de un cuerpo para edificar el cuerpo de Cristo llamada iglesia, entonces un cuerpo requiere crecer sano y junto. ¿Sí? ¿Puede un miembro crecer separado? Esto es para aquellos que creen que no venir a la iglesia no es importante, que desde su casa ellos pueden seguir al Señor. Sí, pero no van a crecer. Porque el crecimiento se da en el cuerpo, porque el crecimiento se da en la iglesia, donde el Señor puso maestros. Yo estoy seguro, hermanos, que hay en las escuelas, que hay en las escuelas. ¿Qué hay? ¿Para qué? Para enseñar, para guiar. Entonces, usted desde su casa va a aprender. En su casa lo van a certificar. ¿No? ¿Quién va a dar testimonio que usted está preparado y capacitado para la obra que va a hacer? No se requiere una certificación. ¿Quién se la da en el mundo? La universidad, los maestros son los que promueven, ¿no? Promovido, no promovido, promovido, no promovido, promovido, no promovido, no promovido, no promovido, no promovido. No. Así estamos en los niveles. Y quiero aprovechar esta enseñanza, gracias a Dios, que nos permite iniciar un nuevo ciclo en los niveles de capacitación. Va unado con todo esto.
Gracias a Dios que nos ha levantado pastores, maestros, para edificarnos, para enseñarnos y prepararnos ¿para qué? Para el ministerio, para el servicio de la iglesia en el mundo, para el servicio de la iglesia, para Dios en sí, pero para servir a Dios a través de nosotros. Para eso nos preparan en el ministerio. Hermanos, estamos en una época en donde, ¿qué hacían los maestros antes para enseñar a los alumnos? En mi época, los maestros eran estrictos. Los maestros exigían. Había maestros, no recuerdo, ¿a poco ya se le olvidó el maestro ese que era bien exigente? Que usted se había esmerado hasta poniéndole márgenes ahí a sus trabajos y se los rebotaba. Porque no le había puesto la fecha, no lo sé. Y eran maestros que llegaban y a ver, me lo haces de nuevo. Sí, maestro, está bien. ¿Y ahora qué pasó? Llevas a la casa y le decían mamá, papá. ¿Y ahora qué pasó? Pues es que estuvo mal por esto. Ah, te dije, lo hicieras bien, hazlo bien. Para hacer las cosas excelentes. Actualmente hay un maestro estricto. Hay un maestro que le exige al alumno y ahí están los padres en la puerta de la escuela. ¿Por qué ella regañó a mi niño? A ver, ¿por qué usted le llamó la atención a mi niño? Mi niño se esforzó, póngale 10. ¿Pasa eso actualmente? ¿Así queremos nosotros ingresar a la iglesia? ¿Así queremos crecer en la iglesia? ¿Así queremos que nuestros discípulos crezcan en la iglesia siendo condescendientes, siendo consecuentes? ¿O queremos capacitar a la iglesia para la obra del ministerio a la que Dios nos ha llamado? Para que usted desarrolle su don. Usted está aquí para crecer. Acabamos de iniciar niveles, hermanos. Y les voy a decir en qué se basa también el crecimiento. ¿Les gustaría saber? Ok, lo vamos a ver al final. Les voy a dar una lista. Que es un crecimiento sano espiritual. Entonces, hermanos, aquí en el pasaje nos está hablando de crecer, pero también hay un fin para eso. ¿Hasta dónde tenemos que crecer? ¿Hasta dónde? Nosotros podemos decir, no, Señor, yo ya hasta aquí porque lo demás ya está bien comprometido. Yo ya son ligas mayores. Yo no tengo el tiempo, yo no tengo la disposición, tengo cosas más importantes. Yo hasta aquí. Nivel 4, nivel 5. Ya hasta aquí, Señor, ya no más. Lo demás está bien re difícil. Hermano, déjenme decirle que no lo va a hacer usted. Lo va a hacer Dios en usted. Es tener la disposición de la vida, la disposición del tiempo, la disposición del dinero, la disposición de su cuerpo, la disposición de su familia, la disposición de, etcétera, etcétera. Es estar dispuestos para poder seguir creciendo. Entonces, nos va a llevar esto a la madurez. Regresando a aquel niño que en la adolescencia se duerme y crece. ¿Usted recuerda la adolescencia? ¿Saben por qué se llama adolescencia? Porque todo duele. Duelen hasta las pestañas. Duele que le digan sí y que le digan no. Duele que le digan te amo y que le digan no te amo. Y entonces tenemos niños o jóvenes que se adolecen y el crecimiento que creen, hermanos, duele. Crecer duele. Vamos a atravesar circunstancias, pero el punto es llegar a la madurez. Y aquí hay algo que es importante que hablemos. La madurez. Aquí está hablando, ¿verdad? Para llegar a la madurez, a la estatura del varón perfecto. Hablando de perfección, está hablando de madurez. La madurez. ¿Qué es la madurez? ¿Será el fin del crecimiento? Uno nunca deja de crecer, pero ya uno piensa diferente. Muchos seguimos en la adolescencia con actitudes caprichudas. Se molestan, piden exigen las cosas, defienden sus derechos, hacen berrinches. Y ya no quiero venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque me exigieron esto, porque me exigieron aquello. Porque me hice las cosas con mi mayor esfuerzo, pero me pidieron que lo hiciera mejor.
No podía yo ir a la iglesia, no podía ir a los niveles, no podía yo ir a mi grupo familiar y me sentaron. Me quitaron el ministerio. Y están caprichudos. Y ya no quieren venir. Están en su casa haciendo berrinche. ¿Por qué son insensibles? ¿Por qué no piensan en esto? ¿Por qué no piensan en aquello? Yo dejo de hacer cosas y lo otro y aquí y allá. Pero hermanos, usted dijo sí a Dios. Usted ya es cristiano. ¿O está todavía dudoso en serlo? ¿Sí? ¿Usted es cristiano o no es cristiano? ¿Es cristiano o no es cristiano? Decía Abelito. Hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que hacer un alto y pensar. La actitud que estoy teniendo hoy con la situación que estoy enfrentando en casa, en mis finanzas, con mi familia, en la iglesia, con la iglesia, delante de Dios. ¿Somos caprichudos delante de Dios? Señor, no voy hasta que tú me hagas esto. Eso es inmadurez. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Nos falta madurar? Pero algo quiero decirles, hermanos. No se me pongan tristes. Es un Estamos aquí para eso, para ver en dónde estamos, dónde nos encontramos y para que junto con esto Dios nos dé la salida. Habla aquí de que seamos maduros conforme a la estatura del varón perfecto, el cual creciendo en él, esto es, en Cristo, creciendo en Cristo. Así dice nuestro pasaje en el versículo ah, 13. 13. Y en el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Le dicen por aquí, ven. Le dicen por allá, ven. Le dicen por allá, ven. Pero por acá. Es un niño que anda para allá y anda para acá. Lo que le dicen, como lleva el mar, ¿sí? Anda como errante arriba en el mar, como se la llevan las olas de un lado a otro. No se ancla. Y nuestra ancla es Cristo. Obedeciendo o siguiendo todo viento de doctrina, dice, como niños fluctuantes. Todo lo que le digan se cree. No madura. No pertenece. No se integra. Ay, aquí ya no me gustó. Ya me voy. Y se va. Sí, así podemos hacíamos cuando éramos niños. Vamos a jugar esto. Ah, sí, pero es que, no, entonces ya no juego. Pues que casi me voy. Entonces, este tema de poder, dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque él está interesante porque llega en una de sus visitas a la iglesia y ve que en la iglesia eran gentiles, estaban siendo cristianos nuevos y vio puros bebés, en Cristo, puros bebés espirituales. Y les dice, hermanos, necesitan crecer. Y ese es el propósito que está en el corazón de Dios y que ha puesto en todos estos líderes. El deseo de nosotros como sus líderes es verlos crecer, hermanos. No tenemos nada en contra de usted. Queremos que Dios les bendiga, queremos que Dios los crezca, queremos que ustedes fructifiquen, queremos que juntos crezcamos. Como iglesia, si usted crece, yo crezco. Y si ella crece, yo crezco. Y si crecemos juntos, ¿sí? Vamos a madurar. Estamos a unos días de celebrar 25 años de esta congregación. 25 años se dicen fácil, pero pregúntenle al pastor, a su familia, las que han vivido, las que han pasado, las que ellos han sufrido, pero por amor a Dios y por amor a usted y a mí, que Dios lo puso en su corazón y que ahora juntos vamos a celebrar 25 años y que necesitamos pasar de ser jóvenes, de ser, niños, adolescentes, a ser adultos, a ser maduros. Hermanos, es tiempo de madurar, es tiempo de crecer
en Cristo. No busque su crecimiento personal, no busque su crecimiento propio, no busque su título, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Si el cuerpo crece, todos crecemos, pero nadie va a crecer fuera y lejos y separado del cuerpo. Así que reconcíliese con Dios, reconcíliese con su hermano, reconcíliese con la iglesia e intégrese nuevamente para que juntos podamos crecer y cumplir la obra del ministerio a la cual Dios nos ha enviado. Hay grupos familiares, hay diplomados, hay niveles de capacitación, hay maneras de crecer en fe, en verdad y espiritualmente. Por último, déjenme regalarles estas 5 cosas que son para el crecimiento, o podemos manejarlo así, porque un cristiano no crece, o cómo lo quieren manejar. 5 pasos para el crecimiento espiritual. Depende de cómo usted quiera ver el vaso. Medio vacío, medio lleno. Permítame tantito. Espero que cuando la encuentre, le entiendan mi letra. Ok. Razones por las que a veces no hay crecimiento. Punto número 1. Ser indisciplinados espiritualmente. No tener tiempo para la oración, o no orar, orar poco, orar de rápido. Necesitamos orar. La oración es la respiración del creyente. Es darle a Dios, es depender de Dios, es darle a Él toda la autoridad para todo lo que Dios nos pone a hacer. Primeramente es la oración. Sí, es el respirar del cristiano. Lectura bíblica es el alimento de la palabra. La palabra de Dios es la luz, es como dice el Salmo 105, es la lumbrera a nuestros pies, a nuestro camino, lámpara a nuestros pies. Es la palabra de Dios. Necesitamos orar, leer la Biblia, ayunar. Disciplinas espirituales, devocionales. ¿Sí? Orar en todo tiempo, no nada más cuando le esté yendo mal, no cuando ya ve que no tiene dinero en la cartera, no nada más cuando ya tiene problemas en el matrimonio. Orar en todo tiempo, aún en lo próspero. Punto número 2, lo podemos encontrar en 1 Corintios 2:14. El Señor nos va a dar discernimiento espiritual. Si usted no ora, el diablo se lo devora. No, si usted no ora, no va a tener discernimiento espiritual. Se va a dejar llevar por la carne. No va a encontrar en Dios la salida. No va a atender la respuesta de Dios. 2, ser constantes. Ser constantes, esto lo podemos allí en Corintios, donde Pablo le hablaba acerca de Pedro, Cefas y Dios, que da el crecimiento en plantar y regar. Si no somos constantes en lo que hacemos, ya tiene que ver con la disciplina, pero hay que ser constantes. ¿Sí? Sin constancia, hermanos, no hay resultados. Si decimos sí y luego paramos, si empezamos el nivel y no terminamos, si empezamos a ir al grupo y ya no vamos, hermanos, no vamos a tener resultados, no vamos a avanzar, no vamos a crecer, no vamos a amar a la iglesia. Sin establecimiento, sin plantarnos, no va a haber, sin plantarnos, sin establecernos y sin capacitación, no vamos a crecer. 3, integración. ¿Sí? No como miembros independientes. Necesitamos integrarnos. No espere a que estén detrás de usted para integrarlo. Usted intégrese. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. Es cuerpo del Cristo, es cuerpo de Cristo. Usted intégrese, sea el dedo, sea el codo, sea el brazo, que Dios lo puso conforme a su medida. Pero usted intégrese al cuerpo. ¿Sí? Necesitamos estar pegados a Cristo. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Avanzamos. 4, sigue en el viejo hombre. Seguir en el viejo hombre, estar en pecado. Dejarse mover por la carne constantemente, eso no nos va a ayudar a crecer. Porque lo vemos desde la carne. Eso lo vamos a ver en Gálatas. Las obras de la carne contra las obras del Espíritu, contra los frutos del Espíritu.
No vamos a dar frutos si seguimos en la carne, odiando, ¿sí? Maldiciendo, buscando lo de nosotros, teniendo rencor, no perdón. Si seguimos en la carne, estando egoístas. Quiero, necesito, mío. No vamos a avanzar. Y por último, porque no hay unidad y armonía. No se une. No quiere estar con los hermanos. Hay convivios y no asisten. Tenemos eventos y no asisten. No quieren convivir, no quieren crecer, no quieren ir. Simplemente no van a crecer. Creciendo en Cristo es hacer como la obra de Cristo. Ya lo vimos. Entonces, cuando hay unidad y armonía, hay bendición de Dios. Y necesitamos tener una disposición completa. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Lo anotaron? Si no pueden escuchar el audio, el video allí en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Bien, pues vamos a orar, hermanos. Llegó el tiempo. Dios, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado. Gracias por recordarnos, Señor, que nuestro crecimiento está en ti. Señor, queremos crecer. Ya no queremos seguir a cortas. Ya no queremos quedarnos niños, bebés. Queremos avanzar. Ayúdanos, Señor, a perfeccionarnos en la iglesia. Levanta más maestros, más líderes. Ayúdanos a los maestros a ser sabios, prudentes y a ser agradecidos, Señor, por el maestro, por el pastor que tú has puesto en el grupo familiar, has puesto en la iglesia y tú has levantado, Señor, porque tú los has puesto, Señor. Nosotros no los escogemos. Ayúdanos a ser agradecidos por ese líder que has levantado, aquel maestro, aquel profeta, aquel evangelista, Señor, que da y que expone tu palabra. Haznos uno de ellos, Señor. Aquí estamos tu pueblo, aquí está tu iglesia. Queremos, Señor, avanzar. Gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido. Gracias porque durante casi 25 años, Señor, tú has sostenido con tu diestra esta iglesia y al pastor y has levantado líderes que estábamos cautivos y que ahora, Señor, somos libres y que nos has permitido tener y nos has dado a la iglesia, Señor, estos regalos de poder tener quien nos guíe, quien nos enseñe, tener un mentor, tener alguien que está pendiente de nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a aprender a dar cuentas, a cuentas cortas, Señor, a poder valorar toda la obra que tú estás haciendo. Gracias, Señor. Ayúdanos a poder estar firmes, constantes y creciendo, firmes, constantes y creciendo para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.